La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos los que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos una vez más a la consideración del tema familiar. Le pido que me acompañe a que pongamos nuestras vidas delante de nuestro Dios a través de esta oración. Señor, te doy gracias por tu grande amor y bondad, Señor, que nos concedes en Cristo, por las bendiciones, Señor, recibidas por medio de Él, Señor. Que, Señor, los hogares de este Presbiterio Colima, Michoacán, pueden alcanzar, Señor, en tu misericordia. Concede gracia a través del mensaje, Señor, que estemos atentos nuestros oídos y dispuestos nuestros corazones para hacer de acuerdo a tu voluntad. Bendice en esa tarde, Señor, a tu siervo, Señor, que ha de considerar, Señor, la palabra en este día. Guíale por tu Espíritu Santo, Señor, que nuestras vidas, Señor, dispuestas y resueltas para hacer tu voluntad, estén en esta hora. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy en esta tarde, para la consideración del tema, se encuentra con nosotros nuestro hermano Lorenzo María Acevedo, quien es pastor de la iglesia Manantial de Vida y además forma parte de la directiva de varones de este presbiterio, la directiva Amigos del Gran Rey, a quien le damos la cordial bienvenida y le dejamos el espacio. Hermano Lorenzo, bienvenido. El Señor te bendiga. La paz de Dios. La paz de Dios, amados hermanos, Dios les bendiga. Les saludo en el amor del Señor a todos los que en estos momentos nos están viendo. Vamos a considerar un tema muy edificante, muy precioso hoy en esta hora. El tema titulado Vida victoriosa en sencillez y sinceridad. Con el texto base que lo encontramos en 2 Corintios, en su capítulo 1, versículo 12, que dice de la siguiente manera. Dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Amén. Bien, pues como siempre, la palabra del Señor nos enseña. Y en esta verdad bíblica, la palabra de Dios nos enseña que la vida victoriosa significa una vida de integridad interior, tanto personal como también, por supuesto, familiar. La palabra del Señor nos enseña que la vida victoriosa es además sencillez y también una cosa muy importante, sinceridad exterior. Esto es algo importante que debemos analizar, que debemos mirar sobre esa sencillez, sobre esa sinceridad exterior. Bien, en tiempos tan difíciles como estos, mis amados hermanos, familias, quiero decirles que necesitamos santidad. Santidad, ¿en cuántos aspectos? Bueno, sencillamente, vamos a hablar esto. Santidad en 2 aspectos, que es en palabras y en hechos. La santidad no puede quedar solo en palabras. La santidad se debe reflejar también en hechos. Por supuesto que nuestros pensamientos deben de ser santos, deben de ser limpios, íntegros. Pero déjenme decir una cosa, amados hermanos, familias. Ese interior debe
reflejarse. Esa limpieza debe reflejarse. Esa santidad debe reflejarse en lo exterior, que es en una vida íntegra, una vida limpia. Gloria sea al Señor. Viendo en el punto número 1, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es muy importante, que la presencia del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, que la presencia del Espíritu Santo inunde nuestra mente, inunde nuestro corazón, inunde nuestra alma y todo nuestro ser. En Hechos capítulo 4, versículo, Hechos capítulo 4, en el versículo 8 al 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lo voy a leer. Hechos 4, 8 en adelante, que dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, dice así, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido, dice, sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego dice en el versículo 12, deja bien claro este asunto el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice, en que podamos ser salvos. Aleluya. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que nos lleva, nos va a llevar este texto que hemos leído? Bueno, estamos viendo aquí al apóstol Pedro, por supuesto, dice en el versículo 8, lleno del Espíritu Santo. El versículo 8 dice que Pedro dice lleno, que estaba lleno del Espíritu Santo, que cuando él dijo estas palabras, cuando él habló estas palabras, no las habló por sí mismo, sino que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Quién fue Pedro? ¿Quién es Pedro? ¿Qué vida llevó Pedro? Bueno, en lo personal yo puedo identificar a Pedro, un hombre impulsivo en su vida pasada, un hombre muy, como decimos, de arranque, impulsivo. De tal manera que podemos ver, por ejemplo, acá en la palabra del Señor, que se encuentra cuando dice el apóstol Pedro en Lucas 22, versículo 33, vemos allí ese impulso de Pedro cuando le dijo al Señor: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también, dice, a la muerte. Estoy dispuesto, dijo Pedro. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que en Pedro, por supuesto que hubo una transformación de negación a proclamación. ¿Por qué digo de negación a proclamación? Porque el apóstol Pedro, porque Pedro precisamente negó al Señor Jesucristo. Y luego, fíjense bien, cuando Pedro dijo que él iba hasta la muerte con el Señor Jesús, que estaba dispuesto, enseguida lo niega. Entonces estamos ahorita así a grandes rasgos sobre el asunto de Pedro. En Lucas capítulo
22, en el versículo 54, Lucas 22, 54, allí nos narra la palabra del Señor sobre este asunto. Después de que Pedro dice que estaba dispuesto a ir con el Señor, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, veamos veamos este asunto. Por ejemplo, dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y luego dice aquí, y Pedro le seguía de lejos. Cuando prenden al Señor, cuando arrestan al Señor Jesús, aquel hombre que dijo que no solo iba a ir a la cárcel con el Señor, sino también estaba dispuesto a la muerte, ahora está de retiradito. Ahora está de lejos. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también se refería a Pedro, también estaba con él. Pero él lo negó, Pedro lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco, no sé de qué me estás hablando, diciendo Pedro, no lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé, 3 veces. Aquí podemos ver, bueno, elocuente contraste, ¿no? De la vida de Pedro. Audaz, pero falso en ese entonces. Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy. Yo voy a ir contigo hasta la muerte, si es posible. ¿Sí? Aparentemente Pedro, interesado en su Señor. ¿Sí? Aparentemente interesado en su Señor, pero más interesado en él mismo. En él mismo. Hay creyentes, fíjense bien, hay creyentes que asisten al templo colaborando, pero cuando se trata de una decisión que les involucra personal o familiarmente, se excusan con cualquier pretexto. Y pareciera como que si de veras están en la mayor disposición. Y pareciera como que si de veras estuviesen dispuestos a hacer todo lo que se les indique. Mas, sin embargo, cuando llega el momento de involucrarse de una manera personal, de una manera familiar, buscan pretextos para no hacerlo. Y esto es muy importante que lo reflexionemos y lo analicemos, porque hoy en día se puede estar mirando ese tipo de situaciones que, sinceramente, mis amados hermanos, familias, debemos de reflexionarlas y examinarme si es que yo estoy en esa situación. Porque estamos hablando que debemos tener vida victoriosa en sencillez y sinceridad. Amén. Sinceridad. La vida victoriosa, quiero decirles que es entereza y sencillez. Bueno, hablamos un poco sobre Pedro cuando él se miraba dispuesto, pero después negó al Señor, etcétera, etcétera. Pero también estamos mirando que hubo, sí, una transformación. Vamos, también hay que ver que hubo una transformación en este hombre llamado Pedro, que fue un apóstol. Ve en Hechos capítulo 4, versículo 10, y allí estamos mirando ya esa transformación de Pedro, de aquel hombre que negó al Señor Jesús, pero que, si bien es cierto, salió de aquel lugar dolido,
salió de aquel lugar con su corazón humillado. Dice aquí que lloró amargamente porque había negado al Señor Jesucristo. Y en ese asunto, cuando dice que lloró amargamente, significa que Pedro se arrepintió por lo que hizo. Pedro se arrepintió, se humilló y nunca más negó al Señor. Ahí vemos esa transformación en este hombre. De ahí para allá fue otro Pedro, muy diferente. En Hechos capítulo 4, versículo 10, dice, aleluya. Voy a hacer lectura para así entendiendo mejor esta enseñanza. Hechos capítulo 4, versículo 10, dice así: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, aquí está hablando Pedro, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, fíjense bien, que en el nombre de Jesús de Nazaret, antes le decían, este estaba con él, con Jesús, él estaba con él es de ellos. Y antes, pero dice, no, yo no. Después de lo que sucede, lo que ya mencioné, ahora Pedro está proclamando el nombre del Señor Jesús sin ningún miedo, sin ninguna intimidación, sino que con todo su corazón, con sencillez y sinceridad, está diciendo Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Cristo, por el Señor Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria sea al Señor. Ahí vemos ya los frutos de esa transformación de Pedro. ¿Sí? Bien, decía, la vida victoriosa es entereza y sencillez, no es a medias, no es en parte, es entera, completa, una vida completa, una vida totalmente entregada a Cristo Jesús. Hechos capítulo, volvemos a Hechos capítulo 4, estamos analizando aquí este capítulo 4:11, perdón, al 13, dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, aquí está hablando, sigue hablando el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, aquellos sumos sacerdotes, aquellos hombres letrados, aquellos hombres elocuentes, sabían que Pedro era y los demás eran hombres sin letras, eran hombres que no tenían preparación secular, y eso les impactaba, les admiraba, cuando dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. Las palabras del apóstol Pedro, quiero decirles, amados hermanos, que son resultado de una vida, fíjense bien, no hay que confundirnos. Voy a repetir esto. Las palabras del apóstol Pedro son resultado de una vida derrotada, transformada en victoria. Amén. Sí, de una vida derrotada, pero transformada en victoria. Bueno, que cuando hablo de derrotada, ya mencioné algo al respecto en el caso de Pedro, lo sucedió con él, pero transformada. Ahora en victoria, ahora en triunfo. Ahora la vida de Pedro era una vida totalmente entregada a Cristo Jesús, que de tal manera nada lo intimidaba,
ni lo detenía para proclamar el nombre de Jesús con toda sinceridad y sencillez para la honra y gloria de nuestro bendito Salvador. ¡Qué claridad! Fíjense bien, qué claridad y sencillez se nota en esta palabra que acabo de leer. Con cuánto énfasis Pedro les habla a aquellos hombres letrados, a aquellos hombres elocuentes, a aquellos hombres sumos sacerdotes y escribas que se encontraban ahí. Y se nota que Pedro ahí está hablando con poder y unción del Espíritu Santo. Se nota que Pedro está hablando con un poder interior, hermanos, que está hablando a aquellos hombres. De tal manera que eso impacta, que eso a aquellos hombres les causó mucho impacto. ¿Cómo es posible que estos hombres estén hablando de esa manera si son del vulgo? ¿Cómo es posible si son hombres que no tienen preparación secular y hablan de esa manera? Porque Pedro estaba hablando por unción del Espíritu Santo, porque la vida de Pedro ya era una vida totalmente entregada a Cristo, ya no a medias. Ya no era aquel hombre impulsivo en la carne, sino que ahora era algo que lo llevaba a hablar y que era el Espíritu Santo lo que le permitía hablar de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Entonces, el Espíritu de verdad también lo es de la sencillez y la sinceridad. ¿Sí? Entonces dice en San Juan capítulo 16, cuán importante es, hermanos, que nosotros busquemos cada día, busquemos la unción del Espíritu Santo. Busquemos, hermanos, que la presencia del Espíritu Santo siempre inunde nuestro corazón y nuestra alma. En San Juan 16, voy a buscarlo, San Juan 16, versículo 13, dice de la siguiente manera, la palabra del Señor dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, ¿sí? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos hemos de acordar cuando el primer discurso, inclusive de Pedro, que fue allá en aquel aposento alto, después de que hubo un derramamiento del Espíritu Santo poderosamente, y que ahí se convirtieron como 3,000 personas aproximadamente. Entonces, veamos y notemos, hermanos, cuán importante es que nosotros, hermanos, busquemos siempre que el Espíritu Santo more en nuestra vida y estemos en esa comunión íntima, profunda con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, por supuesto, que cambió radicalmente una vida como la de Pedro, por ejemplo. La cambió radicalmente. ¿Sí? Pedro se levanta, predica, se convierte en 3,000. Pedro se vuelve a predicar, su segundo sermón se convierte en como 5,000. Pedro habla en frente de los sacerdotes cara a cara con aquellos hombres letrados y les habla con toda autoridad y con toda firmeza, que eso impacta y siguió impactando a la sociedad e inclusive. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Espíritu Santo cambió radicalmente esa vida que fue en la vida de Pedro. Por supuesto que a los demás también, pero estamos enfocados un poco en el asunto de Pedro. Convencido de quién era el Señor, Pedro se convenció totalmente de quién era el Señor, de quien dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Entonces, el Espíritu Santo cambió radicalmente la vida de Pedro a una vida verdaderamente, pero fíjense bien, verdaderamente poderosa. Verdaderamente poderosa. Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros
abrimos nuestro corazón completa y totalmente, dejamos que Él more en nuestra vida. El Espíritu Santo, mi amado hermano, mi amada hermana, familia que están escuchando, que están viendo esta enseñanza, el Espíritu Santo también puede producir en tu casa, en mi casa, la misma transformación. Porque el Señor es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. El Espíritu Santo que se derramó en aquellos 120, el Espíritu Santo que llenó a aquellos hombres de Dios, es el mismo que hoy se sigue derramando y que hoy sigue dispuesto a seguir llenando las familias, los hogares con su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirles en el punto número 2 que el Espíritu Santo nos hace vivir en sencillez y también sinceridad. ¿Sí? En 2 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice, es 1:19. 2 Corintios capítulo 1, versículo 19. Vean lo que dice aquí la palabra. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Amén. O sea que le decía que el Espíritu Santo nos hace vivir en sencillez y sinceridad. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, eso es lo que se produce, hermano, sencillez y sinceridad. Ya no es de que ahorita sí y mañana no. Ahorita sí y a ratito ya no. No, hermano, ya no sucede eso. Ya no sucede eso. Ya no. Las palabras y las actitudes dobles deben completamente desaparecer de nuestra vida. Yo no sé si en este momento usted se encuentre en esa situación de que muchas veces ha dicho sí, me comprometo a hacer esto o aquello, o sí, o decimos amén, o no, nos dice el pastor, hermano, ¿cuántos están dispuestos a ir a evangelizar a X o tal día? Y todos, amén, amén. Estamos diciendo que sí. Y a la hora del momento de la organización para ir a evangelizar o hacer X evento, ya nadie dice amén. Ahora decimos no. Y eso ya debe desaparecer completamente de nuestras vidas. Deja que el Espíritu Santo, amada familia, tome el control de sus vidas total y completamente, y que siempre sea sí, amén, dispuesto a servirte, Señor. Sí, amén, dispuesto a predicar tu palabra. Sí, amén, dispuesto a llevar tu palabra a toda persona y a involucrarme en los trabajos de la iglesia. Sí, amén. Y que ese sí, amén, sea con firmeza, con sencillez y sinceridad para la honra y gloria de nuestro bendito Salvador. Porque dice en 2 Corintios capítulo 5 del versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Sí, todas son hechas nuevas. Ahora, antes éramos volubles, ahora ya no. Antes teníamos una actitud, una vida de doblez, ahora ya no. Ahora nuestra decisión debe ser firme. Amén. Una familia sincera es apreciada por el Señor. Fíjese bien esto. Una familia que es sincera es muy apreciada por nuestro Señor Jesucristo. Es muy apreciada también por la iglesia y fiel testimonio a los de allá de afuera. Una familia sincera, que no es voluble, que no es cambiadiza, sino que es firme, sino que es cumplidora esa familia y dispuesta con sinceridad
a servirle al Señor. Con sencillez y sinceridad, mis amados hermanos y hermanas, es posible testificar de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea su nombre para siempre. De vidas sencillas y sinceras fluye un testimonio poderoso. Amén. En Hechos capítulo 4, voy a volver ahí a Hechos para hacer hincapié sobre este asunto de lo que estoy mencionando, que de vidas sencillas y sinceras fluye un testimonio poderoso, que fue lo que sucedió en el caso de Pedro y los que estaban con él. Hechos capítulo 4, volvemos otra vez, versículo 13, y veamos qué testimonio dejó allí Pedro y los que estaban con él ante aquellos hombres. Hechos 4, versículo 13, dice así, la palabra del Señor una vez más dice: entonces viendo aquellos sacerdotes, sumos sacerdotes, viendo, dice, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Qué maravilloso es esto, hermano. Que alumbremos, que demos testimonio de poder para la gloria y honra de nuestro Señor, que el nombre de Dios sea glorificado. Sí, que imagínense que la gente se impacte, porque usted es una familia con sencillez y con sinceridad, llena del Espíritu Santo, hablando con poder el evangelio de Jesucristo. La gente se va a impactar y va a ganar almas para Cristo Jesús. Gloria sea su nombre para siempre. Es irrefutable la verdad. La verdad es irrefutable. Contra la verdad no hay nada en contra. Contra la verdad no se puede decir absolutamente nada. Y si además esa verdad es dicha con claridad, pero también con poder del Espíritu Santo, entonces nos maravillaremos de sus resultados. Bendito sea su nombre para siempre. Fíjense, hermanos, fíjense que los jerarcas judíos no entendían cómo hombres del vulgo, como hombres que no eran preparados secularmente, hablaban de la manera en que Pedro les habló. ¿Cómo es posible? Decían, decir que pensaban, ¿cómo es posible que estén hablando de esa manera? ¿Cómo es posible que estén hablando con esas palabras? Igualmente, amada familia, amados hermanos, igualmente la familia cristiana puede impactar a este mundo. Puede impactar a este mundo, pero dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, así como tomó el control de la vida de Pedro y todos los apóstoles y la iglesia primitiva, que por donde pasaban, predicaban, hablaban, anunciaban, y la gente se estaba convirtiendo, y cada día se añadían a la iglesia los que deben de ser salvos. Y era un momento poderoso donde mucha gente se estaba impactando y convirtiéndose a Cristo Jesús. Hoy el Señor quiere que nosotros sigamos impactando para alabanza y honra de su santo y glorioso nombre. Aleluya. Cristo el Señor. Cristo es el Señor. Decimos amén. Cristo Jesús es el Señor. En Filipenses capítulo 2, ya casi terminamos. Filipenses capítulo 2, dice la palabra del Señor. Filipenses 2, 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, voy a seguir leyendo. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis amados hermanos, familia cristiana, un día el que puede ser muy pronto, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que Cristo es nuestro Dios. Bendito sea su nombre. La familia cristiana desde ahora, hermanos, fíjense bien, desde ahora, con sencillez de corazón y ánimo sincero, nos humillamos ante su presencia y le pedimos nos haga libres de doble o quizás de triple ánimo. Hay que humillarnos ante la presencia del Señor. Señor, hazme libre de ese doble ánimo, quizás de ese triple ánimo, que en mí haya sencillez y que en mí haya sinceridad, Señor, y que así como en el caso de Pedro, pueda levantarme, Señor, con ese ánimo pronto, pero lleno de tu Espíritu Santo para servirte, Señor, y para trabajar en tu obra, y que en los trabajos de la iglesia yo me involucre, no con un momento de impulso, sino que realmente me involucre, Señor, en trabajar en tu obra, pero lleno de tu Espíritu Santo, y que siempre mi decisión sea: sí, Señor, te sirvo. Sí, Señor, quiero predicar tu palabra. Sí, Señor, quiero trabajar en tu obra, y que sea con firmeza para alabanza de tu nombre, Señor Jesús. Esa es nuestra oración, hermano. Seamos sinceros con el Señor. Asincerémonos con el Señor, porque el Señor quiere que le sirvamos, que seamos sencillos y que seamos sinceros. Y que ya no sea de que ahorita digo sí y al rato no, siempre no. No, hermanos. Que realmente nos involucremos, que realmente nos comprometamos, o mejor dicho, nos comprometamos con sinceridad y sencillez, servirle al Señor para alabanza de su nombre. Pronto ya no estaremos, pronto nos vamos. El tiempo que quede, hermanos, el tiempo que quede, que sea para servirle al Señor. El tiempo que resta, que sea para meternos más en las cosas de Dios, para meternos más, hermanos, en servirle a nuestro Dios. Que Cristo haga a la familia suya una familia de palabra sencilla y de una vida sincera para su gloria. Amados hermanos, espero que esta enseñanza nos sea de mucha edificación y que no solamente la escuchemos o que no solamente la analicemos, sino que la pongamos en práctica y que esta palabra se quede grabada en la tabla del corazón del esposo, en la tabla del corazón de la esposa, en la tabla del corazón de su hijo, de su hija y de toda la familia, para la honra y gloria de nuestro Señor. Ahí como está, lo invito por favor a que incline su rostro y hagamos esta oración y que le digamos al Señor: Señor, cambia mi vida, transfórmame, así como transformaste a Pedro. Transfórmame, Señor. Quiero servirte con sencillez y con sinceridad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por este mensaje que tú has dejado a cada familia, a cada hogar en este momento. Dios de poder, de misericordia, te pedimos nos perdones todas las imperfecciones que hemos tenido. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos dicho sí y después decimos no. Señor, transforma nuestro carácter. Danos, Señor, un corazón nuevo, donde more el Espíritu Santo. Señor, y que tu presencia nos inunde, y que así como Pedro fue transformado,
también cada familia sea transformada para honra y gloria de tu nombre. Y que así como Pedro se levantó con poder y unción y decisión y entrega, también nosotros nos levantemos con poder y unción y entrega para servirte, Señor. Y que nuestra decisión sea determinada, firme. Sí, Señor, quiero servirte. Sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos. Y que siempre, Señor, nuestros ojos estén puestos en ti. Y que siempre, Señor, con decisión, cumplamos la gran comisión que tú nos has encomendado. Gracias, Padre, por tu infinita bondad y misericordia. Pongo en tus manos cada familia cristiana. Sé tú el que trates con cada familia, con cada hogar. Sé tú el que trates con cada hermano, con cada hermana, con cada joven. Sé tú el que trates también con los niños. En el nombre de Cristo Jesús, elevo esta oración, Señor. Amén y amén. Vamos también, hermanos, a orar por las necesidades. Usted tiene un problema de salud, está enfermo de algo, por favor, en este momento, ponga su mano donde tenga el problema, donde esté ahí esa enfermedad, ponga su mano y recuerde que todo es posible si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Dice la palabra del Señor que por su llaga fuimos nosotros curados. Y esta palabra se cumple. Cristo tiene poder. Oremos. Cristo sana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, elevo esta oración, Dios mío, pidiendo por mi hermano, por mi hermana, por el joven y la joven que está enfermo, que está enferma. Te pido, Señor, tengas misericordia en este momento, extiendas tu mano de poder, Señor, y esa migraña sea quitada. Ese dolor de hueso sea desbaratado, ese dolor en el nombre de Cristo Jesús. Esa diabetes sea desbaratada, ese cáncer se seque en el nombre de Jesucristo. Esos tumores salgan fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pido por mi hermano, mi hermana que está enfermo en este momento. Te pido, Señor, de sanidad en el nombre de Cristo Jesús, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Por tu llaga fuimos curados, Señor, dice tu palabra, y yo lo creo con todo mi corazón. En este momento, Señor, da sanidad a mi hermano que está en este momento escuchando, Señor. Dale sanidad en este momento, mi hermano, mi hermana. Ten misericordia, Padre. Ese dolor de cuerpo, salga fuera. Estos problemas salgan fuera en el nombre de Jesús. Esas hernias sean quitadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre de Cristo. Señor, ahí hay matrimonios que están pidiendo, Señor, tener descendencia. Te pido, Señor, les permitas esta bendición y le des sanidad y ellos puedan tener descendencia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos con toda el alma y con todo el corazón de sanidad en esta hora, Señor. De sanidad en esta hora. De sanidad, Dios mío, que tu poder se manifieste. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia, por tu infinita bondad y fidelidad, Dios mío. Tu presencia está aquí, oh Dios. Tu presencia está aquí, oh Dios. Santo es tu nombre, Señor. Tu palabra te cumple, Señor, y tu palabra dice que el que cree todo es posible. Y yo lo creo que en este momento has dado sanidad a todo el que está enfermo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Todos decimos amén, hermano. Bueno, gracias a Dios. Creamos con todo el corazón. No se olvide la enseñanza que hemos visto hoy y crea con todo su corazón que su problema ya ha sido quitado, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, por el momento es todo. Vamos a concluir y a dar por terminado este momento. Le invito para que leamos el Salmo del Buen Pastor, que es el Salmo 23. Gloria al Señor. Dice así, aunque lo sabemos de memoria, pero lo voy a leer. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Levante su mano derecha, incline su rostro. Bueno, al final decimos amén. Seremos despedidos con la mención apostólica. Amados hermanos, amadas hermanas, amada familia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. La paz de Dios, hermanos. Un abrazo. Dios los bendiga.